Bueno, muy buenos días, queridos amigos de Colombia, América y Europa. Nuevamente es un gusto estar con ustedes con Historia Rebelde, programa que emitimos a través de Programar Televisión y que va actualmente unido también para la Universidad de Barcelona, la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, la Universidad de Friburgo y varias universidades nacionales, como es el caso de la sede de la Universidad La Gran Colombia, con las cátedras santanderista, bolivariana y nariñista. A mis queridos colegas y alumnos de dichas universidades también va el saludo fraterno y especialísimo para que nos adentremos en la historia y en los diferentes aspectos que ella tiene a través de todas estas voces y criterios que son bienvenidos en este programa. En días pasados hablábamos de la importancia que tiene la genealogía dentro de la historia. Y eso me hace recordar una bella frase de Alejandra Pizarnik, que dice, abro comillas, en el eco de mis muertes aún hay miedo. Y nos acerca, desde luego, a ese entorno de ancestros que pasaron desapercibidos en la vida, en nuestras vidas, y que nosotros, los amantes de la genealogía, estamos empeñados en desenterrar. Es una madeja que queremos ir soltando a través de ese hilo conductor genealógico ancestral. Y yo diría que flaco favor se hace a la memoria de los hombres y mujeres memorables, achacándoles cualidades también que no tuvieron. Si ellos existieran, desde luego nos vamos a encontrar que no estarían entre las preferidas por su mente y por su corazón. No se trata de agrandar las figuras mediante una genealogía para colocarla en el desarrollo histórico convencional de una vida que tuvo dos fechas y que antes simplemente pasaba desapercibida por esa misma vida. Por poner un ejemplo, 1910, 1970. Ahí podemos decir, ¿y qué pasó en ese interregno? Por eso es tan importante esa ciencia auxiliar de la historia como lo es la genealogía. Porque esa genealogía también está llena de una historia, de un trasegar en la vida de las personas. ¿Qué hicieron? ¿Qué se propusieron? ¿Qué hijos tuvieron? Hasta el punto que llegamos a un convencionalismo casi que irrespetuoso cuando recientemente, por ejemplo, cierto abogado cartagenero, algo explosivo y charlatán, se atrevió a sentenciar que los mártires, esos 9 mártires de la historia de Cartagena, habían pasado al paredón por cobardes. Tamaño error y tamaño improperio contra unos hombres que dieron su vida, su sangre, por el bien preciado de la libertad. Por eso todos abrigamos y a ello tenemos derecho por determinadas virtudes, nuestras secretas antipatías, para hacer una breve reflexión sobre la historia.
En ella confluyen dos ciencias o artes que suelen ser confundidos en el devenir etimológico por algunos pseudo historiadores despistados que han despreciado la importancia de la genealogía en la narrativa de los hechos a través de los siglos. El abogado, entre comillas, de Marras, sin embargo, cruzó la raya de ignorancia y ofensa contra la memoria y honra de aquellos 9 mártires, varones ilustres, que ofrendaron su sangre por la libertad de todo un continente un 24 de febrero de 1816 en Cartagena de Indias. Ellos tienen su historia. Ellos tienen sangre regada a través de la genealogía, en donde no cabe la ignorancia cerrera y desagradecida de ciertos desempleados efusivos. Pues bien, el 11 de noviembre de 1811 nació en Cartagena la independencia absoluta de España. Hubo ese grito revolucionario contra el decayente imperio español. La revolución terminó con el antiguo régimen, lo cual condujo a un nuevo pensamiento liberal progresista de la época que concibió una república soberana, libertaria, con libertades individuales y a un ciudadano con derechos y obligaciones que Cartagena en ese entonces, como bastión imperial del Caribe, sufrió por muchos años de hambre, muerte y asedio y ruina, desplomándose toda su grandeza. Reconquistada la ciudad por el general Pablo Morillo a comienzos de 1815, después de un asedio inmisericordia y con el ánimo de atraer fidelidad de la población hacia el rey, ofreció perdones e indultos. Una vez que Morillo partió hacia el continente, algunos patriotas retomaron la población con gran desconfianza hacia los criollos. En adelante, sus acciones fueron crueles y caracterizadas por una represión y un saldo sangriento, conocida como la época del terror. Los que se salvaron porque no lograron huir o fueron condenados a prisión y no a la pena capital, formaron el núcleo revolucionario comandado hacia el año 12-13 por Bolívar, que lograría la libertad y sería más tarde el nacimiento de una nueva república independiente y soberana. La destrucción de Cartagena fue para los patriotas que hicieron la revolución el fin de su mundo. El sacrificio de sus vidas y bienes, el destierro y para muchos la muerte en tierras extrañas, las prisiones y por último la pobreza y la miseria que sufrieron a través no solamente de ellos, sino de todas su núcleo familiar. La discriminación social por desafectos a la revolución también fue un factor, un factor que los llevó, ¿sí?, a los que se quedaron
como toda la población y todos ellos al mismo tiempo soportaron o murieron en el terrible sitio de Cartagena, narrado por muchos historiadores, como es el caso de Lemaitre, una interesantísima crónica también que hizo sobre ello Donaldo Boza Erazo y otros historiadores que resumen sobre estos hombres que formaban parte de una élite política y militar que impulsó la independencia de Cartagena y que hoy son honrados en el Camellón de los Mártires de la misma ciudad. Pero ya apartándonos un poco de esto y filosofando un poco sobre los devenires de esa dicotomía existente entre genealogía e historia, me acuerdo de una frase de Azorín que habla textualmente y que dice, me traen, dice Azorín, de las hierbas de las montañas una imprecisión, o mejor, una impresión que no me proporcionan las flores y las plantas de los jardines, una impresión de libertad, de fortaleza y de sinceridad, un soplo de independencia, energía y vida corre por las venas de quienes somos portadores del virus genealógico. La historia camina de su mano cuando rastreamos en horas de alto vuelo y reposo bajo la luz de los candiles coloniales, salas desmanteladas de nuestra imaginación, buscando ancestros y fantasmas del pasado. Es así como por allí cabalga Don Quijote con su jamelgo, mientras Sancho apenas sí piensa en la próxima venta española para saciar reposo tras su lento trajinar con el hambre acumulada de 24 horas. Personalmente confieso que después de más de 50 años metido en este laberinto dual como aficionado a la historia y a la genealogía, he aprendido que no soy libre, como sí lo son relativamente el poeta, el novelista y el autor dramático. El cronista va al pie de los acontecimientos como un peón de estribo. No puede desvirtuarlos, ni puede contradecir su naturaleza, a menos que pueda desvirtuarlos, ni puede contradecir igualmente la dicotomía que existe entre esa historia y al mismo tiempo enfrentada cuando hace historia novelada. Símil, diría yo, que nos induce a buscar la historia a través de la genealogía. Ese es el principio fáctico de cómo empezar esa genealogía. Porque la genealogía es historia, como lo comentábamos anteriormente. Es que no existe definitivamente la una sin la otra. O si no, que lo digan aquellos que se atrevieron a escribir cómo fue el zafarrancho genealógico cuando Adán y Eva decidieron engullir
la fruta prohibida, y unos historiadores genealogistas, a lo mejor pensionados, ¿no?, pactaron narrarla en rollos del Antiguo Testamento. Ahí está la prueba fáctica. El carácter de los personajes, que son indicio vehemente de sus pasiones y virtudes, se impone al historiador como una realidad objetiva que no puede negar. Es decir, debe conformarse con ese original so pena de incurrir en cualquier dislate. Un columnista de opinión, de cuyo nombre no vale la pena acordarme, en cierta ocasión llamó a la genealogía como una distracción para pensionados y desocupados que sueñan con títulos nobiliarios y blasones. Qué equivocado estás, le dije en cierta ocasión. Me hace recordar una frase del gran filósofo francés Gilles Deleuze, cuando afirmaba: tenemos necesidad de una ética y de una fe, lo cual hace reír a los idiotas. No es una necesidad de creer en otra cosa, sino una necesidad de creer en este mundo del que los idiotas forman parte. En cambio, otro más animoso soltó esta perla: la genealogía es el palo en la rueda de la historia. Lo que me indujo a recordar una célebre anécdota que contaba mi padre de un amigo de finales del siglo XIX y comienzos del XX, un célebre cachaco de esos bogotanos que se llamaba Evaristo Rivas Grot, pariente de mi padre, a finales del siglo XIX, quien un día en el atrio de la Catedral de Bogotá llamó a un cochero y le dijo: espéreme en la esquina de San Diego, para que de allí me lleve a dar un paseo. Y el cochero le dice: pero ¿por qué no montamos aquí mismo? Observó desde luego el relacionado que le acompañaba. Le contesta Evaristo Rivas: hombre, precisamente por eso, es para ahorrarnos 14 cuadras de envidia. Respondió Rivas Grot: eso mismo acontece a los que no se toman el trabajo de ahondar en la verdadera misión de la genealogía con respecto a la historia. Esta es la parte más difícil y decisiva del lance, tal como lo plantea Rafael Maya en su obra crítica. Por eso es fundamental interpretar hechos, documentos, fechas, tiempos, circunstancias, sucesos y espacios para tejer la genealogía de las personas. Es hora de que las lápidas no sean dos fechas de principio y fin. Ellas reclaman su historia. No pretenden para la memoria el análisis alto, duro quizás, pero en todo caso digno de su paso por la tierra, con plena conciencia de sus actos, sin caer en los escritos melosos, convencionales y homogéneos que surgen todos los días delante de las innumerables tumbas anónimas. En tales circunstancias, esa labor analítica del historiador es difícil, ardua y comprometedora. No basta la firmeza de criterio, abundancia de erudición,
independencia del alma. Es necesario algo más, y ese algo más es la honradez de la conciencia, que le presta a la moral sus luces, al juicio su responsabilidad y al mismo estilo sus propiedades de exactitud y serenidad, para que la ondulación de una frase no tuerza la rigidez de un principio o de una conclusión. Pues bien, historiador y genealogista, tal como lo expresó bellamente Rafael Maya, es aquel que se asoma al borde de los sepulcros, a los resquicios del tiempo, al hueco de los siglos, a la hondonada de lo eterno, y pronuncia también su veniforas. Entonces regresan los desaparecidos, retornan los ausentes, reaparecen los fugitivos, se repatrian los desterrados y el mundo se puebla de rumores nuevos y de semblantes inéditos. Todo por obra del historiador y del genealogista, porque ellos, queridos amigos, son los únicos mortales que saben desarmar al ángel de la muerte. Cicerón, por ejemplo, fue el primero en proclamar que la historia era elocuencia. Este principio se aplicó como un dogma entre los latinos y agregaba que la historia es la luz de la verdad, testigo de los tiempos y escuela de la vida. Entonces, el historiador tenía que ser literato, artista, hombre de pensamiento y de sensibilidad, arquitecto de hermosas frases y en sí fondo poético, y en un fondo poeta épico y hasta novelista. Es así como la oratoria en aquellos tiempos era entonces el camino más fácil para llegar a los puestos públicos y adquirir notoriedad en la revuelta civil o en la locura de las armas. Eso después se reflejó a través de los tiempos en nuestras revoluciones. Entonces vienen los tribunos del pueblo, vienen los grandes oradores. En Cartagena tuvimos dos magníficos oradores, como lo fue Miguel Robustiano de los Dolores, Rodríguez Torices y Quirós, y Miguel Díaz Granados y Núñez Dávila. Aquí en Santa Fe, Camilo Torres. Santander, el mismo Bolívar con sus elocuencias y sus proclamas y sus magníficas intervenciones en el foro, no solamente neogranadino, sino internacional, donde el eco de sus palabras tuvieron un repliegue interesantísimo, tanto en América como en Europa. De esta manera, queda probado una vez más que el fin de esa elocuencia es concluir a la acción. Es una realidad argumentar que si la historia no cumple estos propósitos, es fácil confundirla con la filosofía. Y ejemplos claros los tenemos, como los de aquellos prohombres del Imperio Romano, Julio César, Salustio, Tito Livio y Tácito, con su dialéctica a flor de piel, pero diferentes cada uno en su tono personal.
La historia ha evolucionado desde entonces de un modo radical y profundo. Ha variado en sus métodos, proyecciones y finalidades. Es así, por ejemplo, como el historiador Tácito respiraba dignidad y en respuesta a sus colegas de entonces como Salustio y Tito Livio, sentía en propia carne la degeneración del Imperio Romano. Y 17 siglos más tarde, Lamartine, el de los girondinos, se convierte en el eco del gran Tácito. Es el continuador de esas ideas filosóficas revolucionarias que venían desde la época romana y las lleva a cabo en la Revolución Francesa. Es así como ese Lamartine, cuya amargura, fluidez parece prolongar la sombra melancólica del primero de los historiadores latinos y con su pensamiento, su pragmatismo, se pasea por las Tullerías y asiste también estupefacta a muchos episodios de la Revolución Francesa. Pues bien, el historiador puede competir con el novelista dentro de su campo respectivo por la gracia, la agilidad y el vigor narrativo, rivalizar con el dramaturgo por la intensidad de las escenas en lo que es un observador de primera línea, puede disputar con el poeta imaginativo que pone color y animación a los versos. Renan también definía la historia como la más noble, a la vez que la más útil de las curiosidades humanas, porque es el deseo de conocer el pasado tal como fue. De eso precisamente trata la genealogía, revivir el pasado donde se movieron unos abuelos que sembraron la huella imborrable de una estirpe. Y aquí existe la prolongación de esa historia a través de la genealogía, compañera inseparable y la gran coadjutora de la narrativa histórica. Es que yo diría que la genealogía, por encima de todo, es resurrección de los muertos. Y para que este renacimiento no sea un desfile de espectros, los huéspedes del sepulcro tienen que surgir debidamente ataviados, mezclarse con las multitudes humanas y entenderse con el lenguaje de los hombres. No olvidemos el valor del lenguaje como creador de la historia. Nietzsche decía que las tempestades caminan sobre pies de palomas. Asimismo, sobre una bella frase puede cabalgar una revolución. Sobre una tumba galopa el caballo de una historia. Y esa historia se compenetra con la genealogía. Y de ahí nace esa dualidad histórico-genealógica. Hubo historiadores en nuestra gesta emancipadora en donde se juntó el arte, la ciencia, la verdad y la belleza. Genios de belleza como los que enunciamos anteriormente, el caso de Bolívar, Santander, Nariño, ¿no? Austeros y graves
que reciben el respeto de la historia, de la posteridad. Ellos son recordados y acariciados siempre, como diría el poeta, por el primer reflejo de la aurora. Hace algunos meses, en una de esas horas de biblioteca en que fluctuamos en el preciso deseo de no hacer nada por el cansancio de los ojos, que ya no ven lo mismo, además de la vaga intención de no caer en aquello tan discutible que hemos convenido en llamar pérdida de tiempo. Pues bien, estiré la mano y sin mirar tomé un libro de un estante, del estante más cercano que yo tenía, y resultó ser la primera edición de 100 años de soledad que había devorado en 1967. Ya se me había olvidado esa edición. Yo sabía que la tenía, pero me la encontré en esa cantidad de libros revueltos que uno suele acumular a través de los tiempos. Me llenó de una emoción inconmensurable. Y la verdad es que, emocionado, principié a hojearla y presto tomé con él las señales marginales que mi lápiz había trazado para desenredar ese cuadro genealógico que García Márquez nos pinta en su ópera prima, con el coronel Aureliano Buendía, con Arcadio, con Remedios la Bella y la infinidad de personajes que me ayudaron a entender en esas épocas de preadolescencia el maravilloso arte de la genealogía. Pues a mi querido Gabito, como le decimos aquí, yo le guardo una cierta reverencia. Yo le digo siempre Gabriel García Márquez. Mil gracias por haberme metido en este embrollo, averiguando la trascendencia de la estirpe a través del noble arte de la genealogía. Allí permanece viva la genealogía y la historia. En cada personaje salta el pasado para aliarse con el presente. Es así como el año pasado, estando yo en la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona y en su emisora Maconda, pude recordar este episodio que lo llevaba en una memoria que suelo cargar siempre con datos genealógicos, y se presentó la oportunidad de hablar de la genealogía de 100 años de soledad. Eso me llenó de emoción, y un programa que debería durar, digamos, 30 minutos, creo que nos pasamos casi hasta hora y cuarto. Eso lo conservo con mucho cariño. Entonces, como les comentaba, allí permanece viva la genealogía y la historia. En cada personaje salta el pasado para aliarse con el presente. Y son arquitectos de catedrales verbales, como deslumbrantes decoradores del pretérito en la actualidad. Reflejo de espíritu combativo y artístico, con muchas resonancias sugestivas. Catadores de vino añejo de tiempos idos, guardados en odres nuevos de fina procedencia. Es la lucha
de la memoria contra el olvido. Cierro este programa el día de hoy con una frase que se me viene a la memoria. Mientras los héroes duermen, los genealogistas les hacemos ruido. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo programa.